En Global News México, la entrevista. Para seguir hablando de estos temas, fíjese de la celebración del Domingo de Ramos que ya vimos por ahí y además escuchamos cómo pues también el obispo hace este llamado. Hemos invitado esta mañana, de lunes, iniciando la semana, al padre José Manuel Suazo Reyes. Él es vocero de la Arquidiócesis de Jalapa y nos va a hablar sobre esta celebración, desde luego de que ya da pues con el Domingo de Ramos prácticamente iniciada la Semana Santa. Sabemos que este jueves y viernes santo pues son los días más importantes para la iglesia, para quienes desde luego ya están en este momento disfrutando las vacaciones, que bueno, esa es la otra parte que celebran también, que es un poco de diversión, un poco de estar en familia, pero lo que representa para la iglesia, desde luego en esta fecha del año, el más importante, diría yo. Padre, ¿cómo está? Buenos días, gracias por estar aquí. Gracias, Benita, un saludo a usted y a todo su auditorio que amablemente nos sigue a través de esta emisión. Efectivamente, como usted lo ha mencionado, ayer Domingo de Ramos iniciamos la Semana Santa. Es la semana más importante del año litúrgico porque en ella celebramos los acontecimientos que dieron origen a nuestra fe, que es la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. De hecho, ayer en las celebraciones que se hicieron, que tienen dos momentos importantes, una está la conmemoración de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, y la otra parte es ya la meditación de la pasión de Jesús, que es como una radiografía de lo que sucedió en los últimos momentos de la vida de nuestro Señor. Entonces, en esta semana habrá celebraciones muy importantes. Una fue la que ya empezamos ayer. En el caso de Jalapa, tenemos también la misa crismal, que va a ser el próximo miércoles a las 11 de la mañana, y después las celebraciones de Jueves Santo, de Viernes Santo y la Vigilia Pascual, que es el sábado. Y bueno, padre, ¿qué representa desde luego para la iglesia estas fechas? Hemos visto también cómo se ha venido desvirtuando pues en los ámbitos sociales, y que creo que también es un momento para hacer un llamado a la reflexión de cómo vivir, de cómo estamos en este momento incluso con los valores y todo esto que se ha perdido, padre. Sí, la Semana Santa, como le decía a usted, es la semana más importante del año litúrgico, porque en ella recordamos estos tres grandes momentos de Jesús, que es la pasión, la muerte y la resurrección. Estos acontecimientos o estos misterios fueron los que dieron fundamento a la fe cristiana. Entonces, al meditar en estos acontecimientos de la vida de nuestro Señor, ciertamente es una invitación a la reflexión, una invitación al dar la vida por los demás. Es también un momento de meditación y de silencio, porque estamos observando que aquello que le pasó a Jesús, aquellos momentos, por ejemplo, como la traición de Judas, como el uso del poder para cometer algunas injusticias, el llevar a un inocente a juicio, son cosas que no son lejanas en nuestro tiempo. Y por eso lo que sucede allí, por ejemplo, vemos el sufrimiento mismo del Señor. Vemos que hoy también hay familias, hay personas, hay comunidades que sufren de muchas maneras también. Por ejemplo, tienen miedo, por ejemplo, a ser secuestrados, a ser levantados, tienen miedo de ser extorsionados, y esta situación es un continuo padecimiento, un continuo calvario que mucha gente está viviendo. Entonces este tiempo es una llamada a la conversión, es una llamada a volver a Dios, a volver al principio fundamental que es el Señor, precisamente para que podamos convivir en este mundo, podamos llevar una relación con las demás personas como hermanos y podamos vivir en paz. Padre, hay una violencia exacerbada en diferentes puntos del país, incluso aquí en Veracruz, todos los días hacemos recuentos aquí de personas asesinadas, de niñas que han sido violentadas,
de jóvenes que están desaparecidos. Aprovechar desde luego esta época también, como usted decía, de la conversión, del acercamiento también con Dios, y también de pedir por esas familias que pues han perdido un ser querido o que están pasando o atravesando una situación difícil. Sí, con ocasión de la Semana Santa, la Iglesia Católica desde luego se solidariza con quienes están viviendo estos momentos de sufrimiento de una forma más notable, como he mencionado esos casos. Pero ciertamente lo que nosotros reflexionamos, y nos lo ha enseñado siempre la Iglesia, que el origen de todas estas cosas, de todas estas expresiones de maldad, al final de cuentas es la maldad, es el pecado. Es decir, cuando la persona le cierra las puertas a Dios y por lo tanto se inclina su corazón a otras cosas, a la ambición, al dinero, al egoísmo, a la envidia, y eso es lo que genera todo este tipo de violencia. Por eso la primera invitación que la palabra de Dios nos hace en estos días es a volver a Dios, es a convertirnos al bien, que eso nos va a llevar a convivir pacíficamente, a respetarnos unos a otros y a cuidarnos unos a otros, porque también somos responsables de alguna manera de lo que le sucede a nuestros hermanos que viven cerca de nosotros o que conviven con nosotros. Ha cambiado, padre, la postura incluso que ha adoptado la Iglesia Católica. Ayer el Papa decía, no hay que quedarse callado, le decía a los jóvenes. Me parece también que la Iglesia está jugando un papel fundamental en estos cambios que viven desde luego en nuestro país, incluso en Veracruz, donde pues vemos, como usted dice, situaciones violentas todos los días, y donde también la Iglesia ha salido y ha dicho, están sufriendo las familias, incluso a la propia Iglesia le ha tocado con los sacerdotes que han sido asesinados, por ejemplo, lo que pasa en otros estados como Guerrero. Vaya, ya no hay un común respeto, ya no hay temor, digámoslo así. Esto también ha cambiado desde luego un poco en la forma del pronunciamiento de la Iglesia, padre. Sí, porque la Iglesia forma parte de la historia y de la sociedad. Entonces nuestros feligreses forman parte de la vida cotidiana y son objeto muchas veces de muchas injusticias. Y eso que la Iglesia ha estado hablando o diciendo no es una cosa que se inventa, sino es una cosa que se escucha, que conocemos y que nos preocupa ciertamente. Y por eso también la Iglesia quiere contribuir al bien común, quiere contribuir al orden, quiere contribuir a la paz, obviamente desde el campo o desde el ámbito que ella trabaja, que es el ámbito espiritual, pero que tiene una repercusión en la vida cotidiana. Y ciertamente pues a todos nos conviene vivir en paz, a todos nos conviene vivir como hermanos y respetarnos unos a otros. Y por eso la Iglesia, desde luego influenciada o inspirada desde el Evangelio, pues tiene una palabra para alentar, una palabra también para denunciar y una palabra que dé esperanza a las personas. Ayer también, padre, iniciaba la ruta del migrante allá en la zona sur del estado, de donde vienen nuestros hermanos de la frontera, llegan desde luego a territorio veracruzano, y de aquí se van hacia la frontera para llegar a los Estados Unidos. Vienen de Centroamérica. Entonces hacen esta ruta del migrante. Ayer hicieron desde luego este recorrido, cargando la cruz. También es un gran peso el que llevan las autoridades del Estado mismo mexicano, el tema de los migrantes, porque también, como lo han denunciado otros padres, pues hay vejaciones, violaciones, asaltos. A las mujeres también las violentan en su travesía que siguen en los trenes, a veces caminan noches, suben los vagones, como pueden, llegan a comunidades, y ahí mismo son víctimas también de la delincuencia. Sí, el fenómeno migratorio es un fenómeno obviamente actual que está presente en todo el mundo. En el caso nuestro en Veracruz, lo sabemos, eso es un estado de paso. Entonces por aquí, por nuestro territorio, pasan muchísimas, miles de personas que van buscando un futuro mejor. Lamentablemente las condiciones en las que se mueven caen a veces en manos de personas o de grupos que lamentablemente van contra sus derechos, y eso obviamente también nos preocupa. Por eso la Iglesia Católica también a lo largo de esta ruta ha ofrecido pues información, ofrece casas para los migrantes para que tengan, por ejemplo, un lugar donde bañarse, un lugar donde recibir alimentos calientes, y también incluso información y que conozcan sus derechos a los que pueden recurrir
Pues porque estas personas, aun cuando están en nuestro país, probablemente de una forma pues ilegal, no obstante, ellos no pierden sus derechos como personas, son individuos, son personas humanas que merecen el trato y el respeto de cualquiera de nosotros, porque van en busca, como cualquiera de nosotros, en busca de un mejor porvenir. Y por eso debemos respetarlos, también cuidarlos, ayudarles hasta donde es posible y estar presentes con ellos. Pues muy bien, padre, estamos esta mañana charlando con el vocero de la Arquidiócesis de Jalapa, el padre José Manuel Suazo Reyes, porque es muy importante, decía yo, abordar estos temas, sobre todo ahorita que ya estamos más relajados, ya de vacaciones, viene la Semana Santa, que para la iglesia, digamos, esto es la más importante, diría, del año, cómo se vive la muerte, la pasión y la resurrección de Jesús en las iglesias. Para los feligreses que nos siguen, que nos ven y que nos oyen, lo sabrán, es muy importante estas fechas. Hay quienes, bueno, deciden, y eso es también muy libre de hacerlo, celebrar estas fechas de otra manera. Y bueno, padre, el mensaje específico para la gente que nos ve y nos oye, ¿cuál es en esta semana? Bueno, para los que somos creyentes, como lo mencionaba yo hace un momento, este es un tiempo de reflexión, de escucha de la palabra, de oración, de encuentro incluso con las familias. Y para las personas que también toman este periodo como un periodo vacacional, pues es un tiempo también para descansar, para encontrarse con los suyos, para tomar un tiempo y recuperar las fuerzas que muchas veces se van desgastando por el trabajo cotidiano. En el caso religioso, esta Semana Santa, todo lo que meditamos nos sirve para mejorar nuestra vida, sobre todo también para vivir en carne propia digamos, los efectos de la resurrección, es decir, renovarnos, convertirnos de algunas cosas o actitudes que hemos hecho mal, sobre todo para vivir como mejores cristianos. Muy bien, pues vivamos felices, ¿verdad? Pero sobre todo, como dice, hay que analizarse, reconvertirnos y desde luego saber cuáles son las cosas que hemos hecho mal y recomponerlas. Siempre es bueno mejorar. Gracias, padre. Agradecemos mucho la visita esta mañana del padre José Manuel Suazo Reyes, quien es vocero de la Arquidiócesis de Jalapa. Él nos acompaña este día y también queda la invitación abierta, padre, para cuando usted guste. Este es un espacio para toda la gente. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos. Gracias, buenos días.